Bienvenido, bienvenida a este nuevo podcast, bienvenido a Camino a tu Casco, el podcast con el que vas a conseguir tu casco de bombero en el menor tiempo posible. Mi nombre es José Pérez y soy bombero profesional y hace 10, 11 años estaba donde estás tú, que era en el camino a conseguir mi casco de bombero y no fue fácil, me costó muchísimo trabajo dar ese salto, armarme de valor y decir, venga, quiero ser bombero y voy a por ello. Y le echo un par de huevos y voy a por ello. Costó, pero al final pues lo hice, no me quedaba más remedio si era lo que quería, si quería ser bombero tenía que hacerlo. Y al final, después de mucho ensayo-error, después de pasar por academias que no me ayudaban, después de no pasarlo realmente bien, al final conseguí convertirme en un opositor top que me llevó a ser bombero forestal, bombero urbano y bombero aeronáutico con mi plaza fija como estoy ahora, ¿no? Y justamente aquí tengo hoy la camisetita de bomberos forestales, los que estáis en Spotify no lo estáis pudiendo ver, pero en YouTube sí. Esta camiseta amarilla fue la primera camiseta que tengo de bomberos, por eso le tengo un especial cariño, porque fue el bombero forestal allí en Extremadura, fue mi primera toma de contacto en este mundo de bomberos, lo que viene a ser mi currículum profesional como bombero. Y ya digo que estoy súper agradecido, súper orgulloso de esta camiseta, porque pasé un verano muy bonito, un verano en el que aprendí mucho y sobre todo en el que me motivé mucho, ¿no? Porque empecé a ver la luz ya, después de tantos años estudiando, de lo que realmente iba a ser mi trabajo, que iba a ser bombero, y ahí es cuando realmente ya vi bastante cerca ese casco de bombero que justamente llegó unos meses después. Así que por eso es importante esa bola de nieve que digo, que aquí hemos hablado más de una vez en unos podcasts, os dejo aquí anclado esa bola de nieve del opositor, porque es importante esa bola de nieve, porque llega un momento en el que empieza a dar sus frutos, ¿vale? Todo ese estudio, todo ese entreno. Y hoy, chicos, después de una semana que he estado fuera, ¿vale? Que he estado una semana que echaba de menos el podcast. Es de reconocer que lo echaba muy de menos. He tenido un mono de podcast, pero he estado en Madrid, la semana pasada estuve en Madrid de formación, luego también cuando he venido aquí tenía cambios de guardia acumulados con compañeros que he tenido que devolver, ¿vale? Y encima de todo, luego hemos tenido todas las clases que teníamos con el TNQ, chicos nuevos que han entrado a la academia que tenía que darle el onboarding, así que bueno, ha sido un tiempo un poco de que se me han dado un montón de cosas que ha sido imposible hacer podcast y ya tenía ganas. Así que vamos a darle caña porque hoy vengo fuerte con un tema que es muy top. Creo que es muy top porque va a ser una masterclass en todas reglas de legislación en la que cuando terminéis esta podcast vaya a salir, os lo digo en serio, sabiendo perfectamente las leyes que tenéis que estudiar, cómo las tenéis que estudiar y eso va a hacer que tengáis un por 2 o un por 3 más en vuestra nota de examen, fuera de coña. Justamente la legislación, vaya a ver que es la diferencia entre que apruebe o suspenda un examen. Y entre los que aprueben puede ser la diferencia entre los que tengan muy buena nota o los que tengan una nota mediocre. ¿Vale? Así que vamos a darle caña porque es un tema muy importante y es un tema a la vez olvidado. Porque la gente cuando empieza a opositar a bomberos no se le pasa por la cabeza que hay que estudiar leyes. No, tú dices, hostia, no me estoy preparando para juez ni para policía. Entonces tú ahí las leyes es como que no hay leyes. Pero hay leyes, ¿vale? Hay leyes y cuando te das cuenta dices, vaya puta mierda. Pero bueno, hay que saber sortearlo, luego habrá gente que le guste. A mí personalmente la parte más fea, evidentemente lo que la mayoría nos gusta es el tema de bombero, ¿no? Pero aquí os voy a dar los trucos, el cómo lo tenéis que hacer y el qué tenéis que hacer para que os sea muchísimo más llevadero. Así que yo que vosotros, papel y boli, porque de verdad os va a servir muchísimo este podcast. Dicho esto, ¿por qué es importante la legislación? Vale, pues la legislación es importante, chicos, chicas, porque entre un 25 y un 30% de tu examen va a ser de preguntas de legislación, de leyes. ¿Vale? Entonces, por lo tanto, sabemos que tenemos que ir preparados con las leyes. Depende de si tú vas a una oposición en concreto, ¿vale? O si vas a varias oposiciones, va a cambiar un poco lo que vienen a ser las leyes que vamos a estudiar, ¿vale? Yo voy a hablar aquí sobre todo para la gente que va a más oposiciones, para que llevéis más o menos controladas todas las leyes que suele haber en los distintos procesos selectivos, ¿vale? Pero es importante que matizarlo. La mayoría de los exámenes, como digo, siempre van a tener su pregunta de específico, junto con las preguntas de legislación. Entonces, ¿qué pasa? Que como digo, eso, el número suele ser en torno a un 25 o un 30% de legislación. Entonces, si no la llevas preparado, ese 25 o 30%, a lo mejor es que no te sumen y te reste, porque las dejes en blanco. Pero si ya alguna la coge y la contestas mal, evidentemente eso te va restando. Como ya sabéis, los exámenes de bomberos suelen ser tipo test, no todos, pero la mayoría son tipo test, y las malas restan, ¿vale? Entonces hay que tener cuidado con eso. Por eso es importante tener una buena estrategia de examen, que nosotros vemos en la academia, porque eso es primordial. Pues puedes saber muchísimo de teoría, etcétera, pero si no tienes una buena estrategia de examen, cuidadito, porque te puede hacer que vayas al hoyo fácil, ¿vale? Dicho esto, hay oposiciones que también tienen solamente exámenes incluso de legislación. De hecho, por ejemplo, la oposición de bomberos de Sevilla, de Ayuntamiento de Sevilla, no Diputación, Ayuntamiento,
Años atrás siempre han hecho examen de legislación y luego un examen de específico de bomberos, ¿vale? ¿Qué pasa? Que eso justamente ya ha cambiado, porque creo que ahora justamente ya lo que hacen es que en el mismo examen incluye tanto legislación como específico, pero eso antes era así y hay oposiciones que lo siguen haciendo, ¿vale? Entonces eso acentúa más que vayamos bien preparados con la parte de legislación, ¿vale? Entonces, dicho esto, ¿cómo descubrí yo que la legislación era importante? ¿Vale? Pues descubrí de esta forma y fue porque yo, evidentemente, me quería empezar a presentar ya a la oposición. Llevaba un año por ahí, todavía no me había presentado a una oposición y yo sabía que, coño, si quería ser bombero, me tengo que presentar a una oposición, porque no va a venir aquí nadie y me va a decir, ¡pum!, eres bombero, ¿vale? A mi casa. Imposible, tenía que ir yo a la oposición y presentarme, ¿vale? Entonces, justamente, digo, ¿vale? ¿Qué pasa? Que yo solamente tenía en ese momento el carnet de camión. Y digo, hostia, era ya la época en la que empezaban a pedir en muchos sitios el carnet del tráiler. Digo, hostia, no me voy a poder presentar. Y justamente salió una oposición en Palencia, ¿vale? En Palencia, Palencia con P, ¿va? Y allí que voy, digo, va, pues yo la he hecho y voy, porque justamente, joder, era una oposición en la que solo pedían el camión y yo me quería medir, yo me quería probar. Yo me veía fuerte, llevaba unos meses estudiando y digo, voy a ir a por ello a ver qué tal, ¿no? Justamente yo estaba estudiando, pero estaba estudiando solo específico. Entonces, claro, yo llego allí, mi examen, pum, me siento, pum, y empiezo a ver preguntas de leyes, tío. Y digo, ¿esto qué coño es? Digo, me he equivocado, a lo mejor me he equivocado de examen y estoy aquí en el examen de, no sé, de juez o de... pero no era el examen de bombero, ¿vale? Y justamente luego revisando las bases, etcétera, vi que evidentemente venía parte de legislación. ¿Qué pasa? Yo, al no estar en una buena academia que no me tenía ni me daba el temario bien, ni siquiera me ayudaba a organizarme, etcétera, yo ni siquiera sabía que tenía que estudiar legislación, ¿vale? ¿Qué pasa? Que eso me acuerdo que fue casi por verano o así, y yo lo que hice ese verano fue pegarme un tute de legislación, que yo me acuerdo estar en la biblioteca y entre que no me daba el sol y entre todos los días estudiando legislación me quedé blanco pálido. O sea, imagínate, fue un verano muy caótico, pero fue un verano que me sirvió para ponerme en órbita con el tema justamente de las leyes, ¿vale? Esto no lo recomiendo porque, como veréis, al final que comentaré los consejos, yo soy de que el que recomienda que vayáis a la par, estudiáis vuestra legislación a la vez que vuestro específico, ¿vale? De hecho, nosotros en la academia lo organizamos así, pero yo eso lo tuve que hacer porque, claro, de específico sí más o menos empezaba a tener un pequeño nivel, pero es que de legislación es que no sabía ni las leyes que había que estudiar, ¿vale? Entonces, justamente por eso, hoy quería visibilizarlo. Porque a mí me pasó, yo caí en ese error. Evidentemente, 2012 no era lo mismo que ahora sí hay más información. Justamente tenéis este podcast que es brutal. Tenéis, por supuesto, nuestro Instagram, @jose_eq, que si no nos seguís, no sé qué hacéis con vuestra vida, porque ahí estamos totalmente activos y ahí es donde publicamos todo, contenido todos los días de valor. Así que darle a seguir, porque ahí estamos siempre. Y también pues en Spotify, que nos puedes escuchar perfectamente cuando vas al gym, cuando vas en tu coche, cuando estás en tu casa, cuando tú quieras nos puedes escuchar, porque estamos ahí siempre activos también, un podcast cada semana, salvo la semana pasada que tuve el curso. Así que, tío, ojalá yo hubiera tenido esto, siempre lo digo porque es la verdad, ojalá yo hubiera tenido esto porque me hubiera ayudado brutal, porque hubiera ahorrado infinidad de tiempo a la hora de opositar. Pero bueno, al final yo aprendí por ese ensayo-error, ¿vale? Y justo eso es lo que ahora os intento transmitir. Y no quiero que vosotros caigáis en ese mismo error, por eso justamente estoy aquí con los focos que me están pegando todos, que me están dando una calor porque ya en junio, tú verás, pero transmitiendo lo que realmente os va a ayudar a que consigáis el casco muchísimo más rápido. Vale, José, tío, me queda claro que hay que estudiar legislación. Ahora, ¿qué leyes son las que hay que estudiar en la oposición a bomberos? ¿Vale? Esa será la pregunta que seguro muchos, sobre todo los que estáis empezando, es lo que más os preguntáis, ¿vale? Pues las leyes que vamos a tener que estudiar nosotros, las leyes que tenemos aquí en Bomberos, hay bastantes, que ahora las vamos a ir viendo, pero para mí hay 3 leyes que son fundamentales. Yo diría 3, incluso en algunas OPO metería 4, que ahora os diré y ahora matizaremos, ¿vale? Pero las 3 leyes fundamentales, y son, por ejemplo, nosotros así como lo tenemos organizado en el programa con los chicos del TINEQ, son la Constitución, ¿vale? La Constitución española, Ley de Bases de Régimen Local, ¿vale? Y la siguiente, el TREBEP, el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, ¿vale? Que es la ley de los funcionarios, para que me entendáis hablando en plata. Esas son 3 leyes fundamentales que prácticamente caen en casi todos los procesos selectivos a bomberos. Prácticamente siempre, de una forma u de otra, están en las bases de la oposición. Por lo tanto, tenemos que llevarlas bien preparadas, tenemos que llevarlas bien estudiadas, ¿vale? Dicho esto,
¿Hay alguna ley más importante así que tengan que entrar dentro de esas fundamentales? Sí, yo diría con matices, ¿vale? Porque, por ejemplo, hay oposiciones, como por ejemplo oposiciones en las islas, por ejemplo, en Canarias, Baleares, etcétera, ¿vale? Que también dan mucha importancia al Estatuto de Autonomía, o incluso también Cataluña, Comunidad Valenciana, etcétera, ¿vale? Incluso aquí en Andalucía también. Por lo tanto, ahí el Estatuto de Autonomía de la comunidad autónoma en concreto también puede estar dentro de esas fundamentales, pero sobre todo fundamentales como tal, son esas tres que he dicho, que es la Constitución, la Ley de Base del Régimen Local y el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público. Esas tres leyes son cruciales y esas leyes hay que controlarlas, ¿vale? Pues nosotros cuando entran los chicos en el TINEQ, justamente, empezamos a hacerle ese seguimiento, le decimos cómo se tienen que organizar y justamente ya desde el primer día se organiza y esas leyes empiezan a estudiarlas durante esa semana, ¿vale? Durante la semana organizamos a los chicos en función de semanas de trabajo y cada semana tocan esas tres leyes, ¿vale? Conforme van avanzando en el tiempo y van asentando esas leyes, se le va incorporando más leyes, ¿vale? Porque luego después hay más leyes, no son solamente esas leyes las que caen. Esas leyes son las fundamentales. ¿Por qué son las fundamentales, José? Son las fundamentales porque, como he dicho anteriormente, son las que mayoritariamente caen en los procesos selectivos a bomberos. En casi todos coincide. La Constitución te la va a encontrar en todos. La ley de bases prácticamente también, porque al final cuando habla de organización del territorio, etcétera, todo entra ahí, ¿vale? Y luego también la ley de funcionarios casi que también, porque al final pertenecemos al colectivo de los funcionarios, pertenecen los bomberos, entonces justamente eso hace que esa ley siempre tenga que aparecer, ¿vale? Dicho esto, hay más leyes que se van a tener que ir metiendo de forma progresiva, pero claro, si tú empiezas a estudiar y quieres meterte todo a la vez, es imposible. Va a llegar un momento en el que vas a explotar, no vas a poder ni darle caña al específico porque solamente vas a estudiar leyes. Entonces todo hay que hacerlo con estrategia y sabiendo bien cómo hacerlo. Por eso digo que hay que primero meterle mano a estas tres fundamentales. Primero hay que tener esa base bien, esa base asentada para luego después ir subiendo, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, a partir de que llevamos ya esas tres leyes fundamentales bien, de una forma correcta, hemos dado mínimo una vuelta a esas leyes y las vamos empezando a controlar, ¿vale? A partir de ahí vamos a poder ir metiendo e implementando más leyes. ¿Qué leyes podemos ir implementando? Pues, por ejemplo, la ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil. También otra que hay que ir metiendo es la ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales. También una ley muy importante, ¿vale? Es una ley que también hay que mirarla. Luego también tenemos como ley importante la ley de procedimiento administrativo, la ley 39/2015 de procedimiento administrativo. Esa ley también es importante, ¿vale? Una ley que para mí es bastante coñazo, ¿vale? Una de las leyes más coñazo que hay en bomberos para mí, sin duda. Y luego otras leyes también importantes, por ejemplo, la Ley Orgánica 3/2007, que es la ley de igualdad entre hombres y mujeres. Es una ley que también cae prácticamente en todos los procesos selectivos. Entonces, conforme paulatinamente nosotros vayamos avanzando en las tres leyes fundamentales, vamos a tener que ir metiendo esas leyes que hemos dicho anteriormente también, ¿vale? Y las vamos a tener que ir sabiendo. Entonces es importante que eso lo trabajemos, porque si no, vamos a recapitular, chicos, si no justamente cuando llegamos a nuestro examen, ese 25-30% no lo vamos a saber, ¿vale? Entonces, si tenemos 100 preguntas, estamos diciendo que de 100 preguntas, por lo menos solamente vamos a poder contestar 70, ¿vale? Porque el resto directamente no tenemos ni idea. Entonces, ¿qué pasa? Que al máximo aspiramos un 7 y evidentemente todas las preguntas de la oposición, todas las preguntas de específicos no las vais a tener bien, ¿vale? Entonces es muy difícil poder aprobar el examen. Por eso no es coña lo que he dicho anteriormente. Justamente eso hace que al final sea una barrera ahí que puede ser directamente lo que os haga que os aprobéis o suspendáis el examen. Y los que aprobáis es la diferencia entre que saques un 5 raspado a que puedas sacar un 7 o un 8, ¿vale? En el examen de oposición, e incluso más de un 8. Si eres ya un máquina, ¿vale? Entonces, cuidado porque hay que darle a lo que viene a ser la legislación, hay que darle su importancia. Por eso hay que estudiarla cada día también, ¿vale? Ahora os diré consejos para que la podamos abordar. Dicho esto, después de estas leyes, hay también más leyes, ¿vale? Porque ya dependiendo del lugar donde te presentes, hemos dicho aquí que si vas a un sitio específico tienes que darle caña a todas las leyes que hay en la base, pero si vas a más sitios,
es normal que, por ejemplo, si hay una oposición en Málaga, pues no puedes estar estudiando lo de Málaga, luego no puedes estar estudiando lo de Ciudad Real, luego no puedes estar estudiando lo de otro sitio, ¿vale? Al final no puedes estar atendiendo todo a la vez. Por eso yo que recomiendo que las leyes de los sitios específicos, como pueden ser reglamentos de los consorcios de bomberos, reglamentos de los ayuntamientos, o planes especiales o de algún sitio específico, ¿vale? De sitios concretos. Eso, estudiarlo cuando se vaya acercando el examen. Las semanas previas al examen, que veas que ya pone fecha de examen, que más o menos pues te dejan siempre un mes, 2 semanas, 3 semanas, ahí te da tiempo, ¿vale? Ahí te da tiempo a estudiar, porque al final suelen ser por lo general, ¿vale? Por lo general suelen ser reglamentos bastante cortos, asequibles, ¿vale? Los reglamentos al final de los servicios de bomberos suelen ser reglamentos con unos 20 artículos o así, ¿vale? Que al final hay que sacar lo más importante y ya está, te lo puedes mirar, en unos días te los miras y te los puedes sacar, ¿vale? No tiene mucho sentido que al final estés estudiando. Si estamos hablando si vamos a varias oposiciones, ¿vale? Si nos abrimos el abanico a más oposiciones, como ya hemos visto anteriormente, justo lo hablamos en uno de nuestros podcasts, de si ir a más, o sea, si presentarnos solo a una oposición o si abrir el abanico a más. Justamente por aquí os lo dejo anclado porque está muy interesante ese podcast y creo que os puede ayudar muchísimo. Pues justamente si tú coges la estrategia de abrirte el abanico e ir a más sitios, no puedes estar constantemente mirando las leyes de todos sitios, porque si no es que tampoco terminamos, ¿vale? Entonces, justamente yo te aconsejo que esas leyes las toques al final, cuando ya vaya a llegar la prueba y el examen de esa oposición. Vale, consejos ahora para abordar lo que es el estudio de la legislación, ¿vale? Así que esto es importante porque quiero que quede muy claro. Lo primero es que tenéis que dividir, ¿vale? Las horas que dividáis cada día de estudio, porque nosotros por ejemplo con los chicos de TNQ hacemos una planificación semanal, ¿vale? Pero cada día tienen bloques, ¿vale? Pues en cada día tenéis que estudiar tanto legislación como específico. No puede ser que la legislación la estudie un día, otro día específico, no, ¿vale? Cada día tienes que tocar algo de legislación y algo de específico sí o sí, ¿vale? Eso ahí entra la organización. Para mí es fundamental, porque la organización es prácticamente todo. Si tú llevas una organización, una buena organización, que además sepas cómo lo tienes que hacer y además lo hagas de forma constante a lo largo del tiempo, es inevitable que lo consigas, ¿vale? Por eso nosotros damos a nuestros chicos tanta caña con la organización y con el cumplimiento de esa organización que hacemos juntos, ¿vale? Entonces, eso lo primero. El primer consejo es que cada día hay que tocar esa legislación y ese específico, ¿vale? Cada día de los que tengas tú de trabajo establecido. Luego, otra cosa súper importante, y es que hay que estudiar de la misma ley, ¿vale? La legislación no aconsejo para nada que estudiéis resúmenes. No lo aconsejo para nada, ¿vale? Yo que vosotros cogería la ley, la imprimiría, la imprimo, pum, en papel o directamente me la saco en PDF si utilizo a la tablet para estudiar, etcétera, y a partir de ahí la estudiaba y la trabajaba a partir de ahí, del documento oficial. ¿Por qué? Porque nos puede pasar, por ejemplo, lo que pasó en el examen último de hace unos días del Consorcio de Bomberos de Málaga. Por ejemplo, preguntas de legislación bastante extensas, preguntas de legislación que desgastan bastante la mente y además que cambiaban, en algunas de ellas cambiaban las respuestas palabras. Entonces, si tú haces un resumen, es muy probable que tú cojas y te saltes cositas, ¿vale? Entonces ya directamente esa pregunta pues no la vas a tener bien o directamente no vas a tener ni idea de contestar. Entonces estás estudiando en mano. Por eso hay que estudiar la legislación, hay que estudiarla de la propia ley. Coger la propia ley y trabajarla, ¿vale? Ya sea, como digo, en físico o en digital, porque hoy en día ya hay todos los formatos y está súper bien eso, pero la misma ley, ¿vale? Eso es súper fundamental. Y luego el último consejo que voy a dar, la estructura, ¿vale? La estructura de la ley es lo primero que hay que sabérselo. ¿Qué es la estructura, José? El chasis de la ley. Es como el chasis de un coche, yo lo digo siempre, un chasis de un coche, pues lo mismo. La estructura de la ley es el chasis de la ley. Es justamente esos títulos que tiene, capítulos que tiene, artículos que tiene, las disposiciones, ¿vale? La ley, cómo se llama, que hay gente que se empieza a estudiar una ley y ni siquiera sabe cómo se llama la ley, cuándo se aprueba, cuándo se entra en vigor, etcétera. Todas esas cosas es lo que forman la estructura de la ley. Y eso hay que tenerlo súper claro. Eso es lo primero que hay que tener claro. Entonces, lo primero que es a trabajar la estructura y a partir de ahí empezamos a trabajar y a estudiar la ley, ¿vale? Ese es el consejo fundamental para trabajarla. Entonces, recapitulando, lo primero,
nuestros días de estudio, dividirlos, ¿vale? Estudiar tanto la parte de legislación también como la parte específico. Lo segundo, estudiar de la misma ley, no estudiar de resúmenes, ¿vale? No estudiar de resúmenes, por favor. Estudiamos la misma ley. Está bien que os hagáis un resumen para enteraros de algo o lo que sea, o un mapa conceptual, lo que queráis, está muy bien. Pero cuidadito, echarle ojo entero a la ley, porque puede haber preguntas literales, sobre todo de las partes más importantes como de algunas partes de Constitución y de algunas leyes, ¿vale? Y luego, por último, la estructura. Es lo fundamental para que empecéis a estudiar una ley, la estructura, ¿vale? Así que, chicos, creo que se va a quedar un podcast muy guapo, un podcast que aunque no sea tan extenso, tenéis ahí todo píldoras, ¿vale? Para que empecéis a darle caña a las leyes y lo empecéis a hacer de una forma eficaz para que tengáis resultados muchísimo más rápidos y para que consigáis antes el casco de bombero. Os lo he dicho, si de verdad lo aplicáis, si de verdad hacéis lo de la legislación, ¿vale? Os digo que os va a mejorar muchísimo más los resultados de los exámenes. Porque vais a empezar a pasar de estar suspensos, al menos a aprobar, empezar a aprobar, o si estáis aprobando por los pelos, vais a empezar a pasar, como he dicho anteriormente, a tener ya mucho mejor nota, ¿vale? Así que nada, lo vamos a dejar por aquí, pero antes de irme, deciros que a final de este mes tenéis una sorpresa, ¿vale? Voy a traer una sorpresita y voy a hacer algo que os va a encantar y os va a venir de perla. Así que estaros muy atentos, en el Instagram sobre todo lo voy a ir comentando, en @jose_eq. Ahí me vais a poder seguir, ahí os voy a mandar toda la información, ¿vale? Y luego también, por supuesto, suscribiros aquí en YouTube, darle a me gusta si os gusta y seguirnos en Spotify, valorarlo con 5 estrellas si os mola. Y muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente podcast. Chao, chao.